agradecido a Dios y luego por todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Siento especialmente muy agradecido y complacido con el Señor por este trabajo que venimos haciendo. Aproximadamente como 4 meses más o menos, ¿no? La parte más importante es un cover que hicimos de una traducción quichua, la tsunamita. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios. No dejemos de servir y agradecer a Dios. Ana María Villalobos Herrera, agradezco a Dios, la verdad muchísimas gracias. Es mi primer actuación. Me gustó cuando la mujer tiene fe y cuando ve al hijo morir y lo único que hace es correr a buscar a profeta. La verdad yo me vine muy nerviosa, pero gracias a Dios confiando en Él, todo salió bien. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Alcocer y mi papel en esta dramatización fue de Jesse. En esta ocasión fue hacer este tipo de eventos, fue la primera vez. Al principio es un poquito incómodo, pero ya al momento de actuar ya como que nos acomodamos. Sí, una anécdota fue donde íbamos a grabar con los animales y vino un borrego que casi nos tumbó. Fue una experiencia muy bonita, animar que vean este lindo mensaje de parte de Dios. Es la primera vez en mi vida actuar. El propósito primordial es que este video y que cada palabra, cada escena, cada actuación llegue a muchas vidas, sea un mensaje para que ellos puedan conocer a Jesús. Mi nombre es Hernán Herrera, el papel que hice es de Eliseo. Eliseo es un personaje que siempre está de un lugar a otro, siempre tiene confianza en Dios, gracias a la mujer tsunamita, una obra muy bonita en la cual esperando que sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está rico el agua. Bien. Está triste porque no salió el cero. Muy bien, hermanos. ¿Qué tal, hermanos, por acá? ¿Qué tal, hermana? Su abuelita ya se apaga. Estamos con las hermanas. Estamos en el rodaje del tema Chunga Warmicuna 10 Vírgenes. Estamos con nuestras hermanitas por acá. Agradecemos a Dios por la oportunidad y también a la Iglesia Dios Cristiana de la ciudad de Guayaquil. Y como Alba Films estamos muy agradecidos por darnos esta oportunidad de hacer realidad el proyecto denominado La Tsunamita. También agradecemos a todas las hermanas del ministerio, asimismo todo el equipo técnico, comisiones que han apoyado en este proyecto. Cada uno hemos hecho un trabajo importante para que este proyecto se haga realidad. Hemos tenido días de rodajes de día y de noche. Hemos conformado un equipo súper interesante en el que también las hermanas han puesto su parte en la parte del canto, en las actuaciones, en la coreografía. Incluso hemos tenido viajes a lugares súper bonitos en el que hemos plasmado este proyecto. Nuevamente estamos agradecidos y como Alba Films seguimos realizando más proyectos con el fin de que este proyecto, estos materiales sean de bendición, que son mensajes de esperanza, de amor y salvación y puedan también compartir con sus amigos, sus familiares, que puedan escuchar esas letras, esas melodías que lleguen a sus corazones. Nuevamente estamos muy agradecidos y como Alba Films estamos dispuestos para servir, apoyar en sus proyectos. Que el Señor los bendiga y recuerde que Alba Films inspira tu vida. Alba Films inspira tu vida.